Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Conversaciones por la Ciudad. Este es el episodio número 11 y estaremos hablando con el arquitecto Eduardo Seche sobre difundir la arquitectura a través del podcast. Ya lo estaremos invitando. Bueno, mientras se va incorporando, pues este retomar un poco con lo que es la introducción de vamos a hablar con el arquitecto Eduardo Seche. Se graduó como arquitecto en la Universidad La Gran Colombia y hizo gestión de proyectos en la Universidad Católica del Perú. Es director y fundador de Arquitectura para Áreas. Disculpen, ese es mi perro. Ya lo está, ya lo estamos invitando. Pendientes de Hola, la ciudad. Listo, ya se escucha. Ah, hola, ¿qué tal? No sé si se escucha bien. Un momento, si quieres desconectar el internet. No, creo que hay problemas ahí con la transmisión, pero Que ahora sí me escuchas. sí, perfecto. Ahora sí mejor. Ujú. Entonces problemas con los audífonos. Este, bueno, entonces, como estaba diciendo, no sé si llegaron a escuchar eh, por la problema con el audio. Hoy estamos con Eduardo Seche, arquitecto de la Universidad de la Gran Colombia. Este es el episodio número 11 de Conversaciones por la Ciudad y es el primer invitado que no es venezolano. Ya hemos tenido diferentes invitados que son venezolanos todos y bueno, muchos han estado aquí y otros de otras partes del mundo. Hemos tenido a Luciano Landaeta, que está en Roma y tiene su escritorio, su oficina de arquitectura en China, en distintos países y bueno, también a tantos invitados que ha sido muy placentero poder tener esas conversaciones con ellos. Y el primer invitado que no es venezolano es uno que es colombiano, que es un compatriota mío, Ah, qué bueno. que sí, porque soy colombiano y bueno, ya de muy chiquito vine aquí a Venezuela y como a los 6 años por ahí y acabé creciendo aquí y estudiando arquitectura en la UCB, que es la Universidad Central de Venezuela. Genial, no, pues Sebastián, muchísimas gracias por la invitación. Es muy grato estar aquí, muy grato pues crear esos vínculos a través de la comunidad latinoamericana y sobre todo pues alrededor de la arquitectura, que es lo que tanto amamos. Y pues bueno, saludando a toda la gente de My Urban Blog. Y pues bueno, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, comenzamos un poco con cómo fue que supe de Arquitectura para Aliens, que es el podcast que tú diriges. Sí. En esto de creando yo también conversaciones por la ciudad, busco referentes, porque me interesa mucho. eh, Escuché algunos podcasts y me gustaron muchísimo y quería hacer algo por el estilo. Y bueno, habían unos que destacaban muchos y entre ellos era Arquitectura para Aliens, que lo destacó Plataforma Arquitectura. Ah, de Este, Arch actu- Daily.
de Arc Daily. Algunos podcasts que escuché fue Design and the City, The Reside, The Young Architect Podcast, Life of an Architect Podcast, Architecture, ¿Sí? Design and Photography, fueron algunos en inglés. Luego otros que me llamaron mucho la atención en Brasil, por ejemplo, está Archicast, Ujú. son podcast brasileños muy famosos, son muy chéveres ellos también. Y, y bueno, en Colombia destacó Arquitectura para Aliens, hay algunos otros también. Y aquí en Venezuela no se han hecho, digamos, podcast como tal de arquitectura. Eh, Esta entrevista, por ejemplo, está en formato podcast y se sube al final a las plataformas de podcast como Spotify, Google Podcast, entre otros. Sin embargo, sí se Sí. había hecho antes, pero se dejó de hacer, que era Contacto con el Diseño. Era un podcast de Ernesto Luis Valdivieso de la Universidad de los Andes. Y Ciudad, la página arroba Ciudad Rayal Piso B tiene un podcast que se llama Primero que Todo. Y luego Venezolanos, que es un podcast, sacó una miniserie sobre arquitectos venezolanos. Entonces, en fin, de arquitectura en Venezuela podcast no hay gran variedad. Y ahora se está Ujú. sumando Fuera de Escala, que, que ya acaban de estrenar el primer episodio apenas, que bueno, eh, es una iniciativa que se está formando allí y va a ser interesante ver cómo se desarrolla. Eh, Genial, o sea, la comunidad de podcasteros crece a pasos agigantados y sobre todo en Latinoamérica, donde formatos diferentes al establecido por Estados Unidos o otras plataformas en otros países de habla inglés, pues es una oportunidad también para la riqueza en Latinoamérica para poder captar en esos tipos de formatos como el podcast o lo que tú estás haciendo pues, de esas transmisiones y todo eso y pasarlas a formato podcast. Es genial porque es poder darle la riqueza de Latinoamérica en cuanto a la textura que tiene el audio. Y eso es súper interesante, esos tipos de creaciones. Hay bastantes podcasts de arquitectura y pues que hay muchos destacados. Y pues bueno, no, pues muy agradecido que sea un referente también después de trasegar con este trabajo súper chévere. sí, he escuchado varios episodios y algunos, bueno, ya estaré diciendo cuáles me llamaron la atención en específico. Súper. Pero ya quiero pasarte la palabra y que me cuentes cómo fueron los inicios de Arquitectura para Aliens, de dónde surge todo. Ah, bueno, súper bien, ¿no? Pues Arquitectura para Aliens es un canal que inició como un canal de YouTube. El objetivo de Arquitectura para Aliens es generar contenido de valor para estudiantes, docentes y arquitectos en todo entorno alrededor de la arquitectura y pues asimismo poder generar contenidos en plataformas digitales. Yo inicié en el año 2015, 2016 haciendo videos en YouTube. Hay unos videos publicados en el canal de Arquitectura para Aliens en YouTube. eh, y pues todo empezó pues como por una iniciativa de poder generar un vínculo entre el estudiante y la arquitectura y que ese tema de la cultura arquitectónica y del conocimiento arquitectónico inicialmente en YouTube, el objetivo era poder generar unos temas de fundamentación, de técnicas de expresión, cómo aprender a dibujar un árbol, una persona, diagramación, recorridos de algunas obras en Bogotá, y todo eso como empezar a hacer ese vínculo entre los estudiantes y la arquitectura, ¿sí? Que ese tiempo en el que uno pasa como estudiante en acercarse a la arquitectura fuera un poco más estrecha, esa relación fuera un poco mucho más estrecha, y pues bueno, súper bien, ahí empezó con el tema del canal de YouTube, ha ido avanzando bastante el tema del tema en YouTube y pues poco a poco fui migrando a el contenido del podcast. Yo soy músico, entonces pues tenía unos recursos de un estudio de grabación casero y empecé a desarrollar pues como unos ejercicios de podcast. Un podcast es una transmisión de radio que puede ser descargada en un dispositivo móvil
y puede ser escuchada cuando uno quiera, es un formato temporal, es algo así como una radio por demanda, es como el Netflix de la radio. Siempre digo que el podcast es como el Netflix de la radio, uno puede escuchar podcast de lo que uno quiera. Entonces, en ese desarrollo pues, del podcast, sí empecé a hacer unos episodios, pésimos episodios, horribles episodios, pero eso hace parte también como de la formación, sí, a veces no hay fórmulas para crear las cosas, sino que uno mismo las va descubriendo y eso pasa mucho con el podcast. El podcast es algo que se está construyendo en cuanto a su forma de hacerlo, no hay una fórmula para hacerlo bien ni para hacerlo mal, pero pues sí hay cosas que uno empieza a hacer un poco más profesional, un poco con más rigor, con más investigación. Y bueno, esos primeros capítulos están grabados ahí está en internet, está en el canal de YouTube. Es bien interesante escucharlos porque son muy amateur. Entonces, pero bueno, ahí vamos, súper chévere. Y pues bueno, ya el podcast, empecé a migrar más al podcast que al contenido en YouTube debido pues a la cantidad de información que hay en YouTube respecto a lo que yo quería hacer de arquitectura, contenidos que ya existían. Entonces me dediqué a hacer, ahí fui migrando más al podcast, al podcast, al podcast y ahora estoy full dándole al podcast. Se han logrado pues cosas muy interesantes. Es un proyecto con el que vivo demasiado agradecido. Ha sido un aprendizaje sobre todo del podcast. Y pues bueno, ¿qué más te cuento así? Pues en YouTube ha crecido bastante, hay 17.000 suscriptores. En el podcast hay 9.000 escuchas en los últimos 4 meses. Este tiempo de la pandemia también ha sido muy importante para el proyecto. Y pues bueno, pues la iniciativa es crear contenido de valor y generar cultura arquitectónica a través de medios digitales. Y pues el podcast fue una oportunidad en la que le he trabajado bastante, muy juicioso y pues bueno, ahí vamos adelante. Súper. Quiero resaltar, hay un equipo de trabajo bueno, además de ti, está Ricardo Guauque Guauque, sí, y y Alejandra Alejandra Ramírez. Ramírez. En algunos episodios Perfecto. hablas tú, en otros hablan los tres. Sí, correcto. Digamos, en los últimos episodios he estado yo solo, bueno, y siempre hemos estado ahí haciendo cosas. Alejandra Ramírez ya es docente de literatura y español, de lengua castellana, y Ricardo Guauque es arquitecto y pues ahorita es docente en la Universidad de la Gran Colombia, es una persona muy destacada, somos amigos de la niñez y Alejandra Ramírez es mi novia y pues bueno, ella también tiene un proyecto de podcast, pero dirigido a la arquitectura, se llama Transeúnte Literario y pues bueno, súper bien. Ahí aparecemos en algunos episodios que estuvimos grabando el año pasado, desarrollando algunos contenidos, otros contenidos que grabamos este año. Y ahorita pues ellos están dedicados cada uno a la docencia, entonces por eso en estos últimos capítulos he estado yo pues solo yo con los invitados en el podcast. Ellos están dedicados a su labor de docentes full, entonces pues bueno, pero por supuesto son una compañía ahí que siempre está pendiente de los contenidos y siempre está muy atenta a los aportes, son personas muy valiosas. Entonces, sí, Ahora, ahí estamos. Ricardo Guauque, Alejandra Ramírez y yo. ahora, digamos, en la investigación que hice, tú dices que estabas en la Feria del Libro en Bogotá y de Mm. allí quisiera que me contaras un poco esa anécdota de la Feria del De Libro. la Feria del Libro. ¿Sentiste que faltaba contenido con respecto a la arquitectura en los medios Correcto. Digamos, la Feria del Libro, que es la Filbon Bogotá, es uno de los eventos más importantes y quizá la feria más importante que hay en Bogotá, después del Festival de Teatro, de Rock al Parque, bueno, diferentes eventos culturales. Pero respecto al libro y a la literatura, es el evento más importante que hay en Colombia y de los más importantes en Latinoamérica, que es la Feria Internacional del Libro, en Corferias, que se celebra precisamente en mayo generalmente en mayo de cada año. En este tiempo por la pandemia, pues por supuesto no existió esta edición. Entonces, hace unos años
Ese evento, pues por supuesto, siempre ha convocado alrededor de la lectura de los escritores, de los autores de los libros. Y un youtuber decidió visitar la, decidió visitar la Feria del Libro, en ese tiempo donde cuando los youtubers empezaron a hacer libros que no escriben, que no editan, pero son de ellos. Entonces, y con los cuales pues les aporta muchísimo a su economía y sus emprendimientos como youtubers. Fue Germán Garmendia, sacó un libro, entonces eso hizo que colapsara en cuanto a la afluencia de personas en la Feria del Libro. Entonces eso fue algo sorprendente, por supuesto, para poder entender la capacidad de la feria frente a los nuevos contenidos y nuevas propuestas de plataformas digitales. Entonces yo creo que eso fue algo como muy reflexivo para muchas personas, para mí lo fue, y yo dije, hey, hay que empezar a crear contenido en YouTube, pero contenido de valor, ¿sí? ¿Cuál es el contenido de valor? El contenido de valor es que pueda generar una reflexión y un aporte para, bien sea para la cultura, para el conocimiento, para la ciencia. Entonces fue con ese ánimo, ¿sí? O sea, no está mal que hayan videos de gatitos, que hayan videos de gamers, está súper bien, yo también los sigo y los veo, está muy bien, está, y mucho más ahora con TikTok. Pero pues yo decidí, yo venga, aprovechemos la afluencia de personas que hay en esas plataformas y desarrollemos contenido de valor y pues con la arquitectura. Entonces empecé a mirar y empecé a crear esos videos y fue a partir de eso, o sea, fue algo muy sorprendente y pues bueno, ahora vemos que en YouTube aparecen diferentes youtubers creando contenidos educativos, culturales, musicales y todo, y pues de entretenimiento también, entonces súper genial, o sea, súper chévere. Fue a partir de ver que esa afluencia tan gigante que tuvo la Feria del Libro y ese colapso de su capacidad de convocatoria fue algo que pues fue algo muy interesante como para ponerse a pensar cuáles son las nuevas plataformas en las que deberíamos estar creando contenido todos. Y además que es muy fácil, solo se necesita tener un celular. ¿Cómo ha influido digamos, el impacto que se ha generado en tu carrera como arquitecto, con arquitectura para alguien? ¿Crees que si hay cien por alguna... ciento Pues yo creo que igual uno, eh, hay un arquitecto bogotano que estuvo en uno de los últimos episodios hablando de evitar la pandemia en medio de, pues, de la cuarentena, se llama Antonio Yemadil, y él dijo algo que me quedó sonando mucho, y es que los arquitectos nunca se jubilan, ¿sí? No hay una edad de retiro para los arquitectos, un arquitecto siempre está trabajando. Entonces yo creo que es buenísimo poder pensar en que la arquitectura siempre va a ser algo que nos inquiete a los arquitectos. Y yo creo que eh, crear este tipo de contenidos es también, para mí, ha sido muy valioso, ¿sí? Muchas personas han escrito y se han vinculado, han hecho parte como de la comunidad, otros colectivos también. Y pues realmente la primera persona que más ha aprendido y la que ha aprendido de primeras ha sido yo. ¿Sí? Y se ha aprendido mucho más que en una clase, mucho más que con un libro, y vincular también la academia, la investigación, los libros con los autores y hablar de temas, no tanto como de entrevistas, sino de temas en los que personas con muchísima formación den una opinión, por supuesto que va a generar siempre una reflexión. El eslogan de Arquitectura para Aliens es un diálogo acerca del espacio. Entonces es como esa definición de la arquitectura, que la arquitectura es un diálogo acerca del espacio en el que se confina el espacio, el vacío, y pues como ese diálogo y con la dicotomía de aliens, en lo espacial y el espacio, entonces todo eso entra ahí como en juego. Entonces, por supuesto que sí me ha ayudado bastante, o sea, con eso ha sido una etapa de formación extracurricular muy valiosa
y pues chévere que haya sido también significativo y que siga siendo significativo para otras personas y otros colectivos. Ahora, ¿qué consideras que sea como ese factor que diferencie Arquitectura para Aliens de otros podcasts, de otros podcasts de arquitectura? Eh, de otros podcasts de arquitectura, yo creo que podrían ser tres temas diferenciadores. Uno es el rigor, entonces el rigor de la investigación, ¿sí? Hay que ser riguroso para entrar en yo no estudio ni comunicación social, ni estudié periodismo, ni nada, estudié diseño gráfico y estudié arquitectura, pero, pero pues yo creo que hay que entrar en el tema de la comunicación, sobre todo para poder lograr un mensaje claro, pero sobre todo un mensaje que sea verídico, que sea veraz. Entonces, en estos tiempos de tantas fake news que hay en el mundo, en estos tiempos donde ante tanto exceso de información que hay en lo que no se sabe que es verdad y que es mentira, pues remitirse a una fuente como Internet y Wikipedia, pues es realmente un poco hasta irresponsable. Entonces yo creo que es poder también tener ese rigor de la investigación, ese rigor de poder decir algo que tenga sentido, poder tener también una postura, porque pues el objetivo de arquitectura para Aliens, entre otros, es la transparencia del conocimiento y pues el desarrollo del pensamiento crítico, ¿sí? Que uno pueda tomar una postura y decir, no, es que el modernismo se tiró las ciudades y por eso es que estamos fregados en este tema de la pandemia y decir por qué. Entonces, ¿por qué? Pues porque el modernismo se vinculó a desarrollar las ciudades alrededor del auto, al uso del hormigón y la cantidad de recursos naturales que requiere el hormigón en litros de agua, en metros cúbicos de agua es gigantesca. El tema de la contaminación y la aglomeración ha hecho que también se creen nodos cerrados de las ciudades latinoamericanas en donde se desperdicia el resto del suelo rural y no se genera la producción agrícola en la cual es donde por porcentaje de biodiversidad en el mundo debería ser la actividad principal en Latinoamérica. Entonces, poder llegar a ese tipo de posturas es poder tener un tema, una reflexión, de una investigación y todo eso. El rigor sería algo como que en lo que arquitectura para aliens curamos y curó muchísimo poder hacer eso. Y lo otro es poder también generar más que entrevistas, es temas. Entonces, que sea significativo para las personas cada uno de los podcasts para poder que pueda aprender algo. Además de eso, pues hay unos refuerzos de una inteligencia artificial que llamamos Archibot, en el cual pues genera una serie de anotaciones que quizás en la conversación quedan en el aire y que es bueno anotarlas y definirlas para que las personas pues puedan tener como una experiencia de aprendizaje. Entonces, pues eso es como lo diferenciador así. Y lo otro, no, pues nada más es hecho con mucho amor. Yo creo que todos los podcasters hacen todo con mucho amor, con mucha dedicación. Entonces, pues sí, esa es como la diferencia. Igual, por supuesto, y si uno escucha Kirin Architecture, o escucha Planta Libre, o escucha ese podcast abandonado que era muy bueno, que se llama El amor será yo, o, o, o Más que Arquitectura. Entonces, pues todos, por supuesto que tienen unos formatos súper chéveres y muy interesantes en los cuales uno puede aprender. Y ese es el objetivo del podcast, poder aprovechar ese tiempo para, para generar esas reflexiones, ¿sí? Entonces, pues bueno, chévere. Ahora, estabas diciendo que tú no estudiaste comunicación social ni nada, pero sin embargo tienes que entrar de lleno en esa parte de la investigación y por eso quiero preguntar, ¿cómo crees que debe ser el perfil del arquitecto hoy en día con respecto a las redes sociales? A las O redes en general, sociales. porque hoy en día el arquitecto, no sé, tiene más facilidades, más puntos a los que abordar como estos de investigar por medio de un podcast o por cualquier otro medio. Sin embargo, creo que, ¿cómo piensas tú que debe ser la profesión hoy en día o cómo es del arquitecto? Hay un arquitecto, pues tendría que remitirme a dos personas. Una es un arquitecto colombiano, investigador, constructor, docente, investigador, decano, que es el arquitecto eh,
Entonces, bueno, va con una anécdota. Entonces, el año pasado se conmemoraban los 100 años de la Bauhaus. Entonces, hubo un evento en una universidad aquí respecto a esos y el decano de esa universidad en la parte de arquitectura se llama el arquitecto Alberto Saldarriaga Roa, es un arquitecto colombiano, una eminencia total. Y entonces le preguntamos qué creía que hacía falta de la Bauhaus en la formación del arquitecto hoy. Y dijo, lo que pasa es que los arquitectos hoy, arquitectos, los arquitectos se hacen como hacer empanadas, ¿sí? Entonces, como que todos iguales, ¿sí? Todos iguales, todos iguales. Entonces, pues, y además de eso, pues que es una reflexión pues muy interesante, siendo el decano, además, de una facultad de arquitectura. Entonces, yo creo que en la formación del arquitecto es muy interesante a pesar de tantas cosas. Yo tuve la oportunidad de entrevistar al arquitecto Alejandro Aravena, ganador del premio Pritzker chileno, y estuvo en uno de los programas de arquitectura para aliens, y pues eso es algo muy valioso, tener un premio Pritzker y chévere. Entonces, le pregunté pues alguna pregunta muy parecida a la que tú me haces, y él me dijo que no importaba, a pesar de que haya tanta tecnología, a pesar de que haya redes sociales, YouTube, Instagram, Twitter, páginas web, webinars por todo lado, bloggers, bueno, en fin, todo ese tipo de contenido digital y ese exceso de información, siempre, aunque esa es una tecnología actual y moderna, ultra mega moderna, ultra mega futurista, sigue siendo usada por nosotros. Y no importa que el software sea de última tecnología o de última generación, porque sigue siendo usado por un hardware que es prehistórico. Entonces, ante el exceso de información, ante el exceso de recursos que hay, pues yo creo que en la formación del arquitecto se tiene que apelar sobre todo a la investigación para poder uno no quedarse solo con la fuente de Internet que está incompleta, puede ser falsa, y empezar a mirar un poco más el tema de la investigación hacia los libros, hacia la biblioteca. Y pues bien, yo creo que más que una fuente, el Internet debe empezar a ser una guía para buscar la fuente. Entonces, poder encontrar autores, poder encontrar charlas, poder encontrar ejercicios de educación, poder encontrar podcasts, porque poder encontrar blogs y sobre todo eso, poder encontrar un tema de poder seguir investigando. O sea, el libro, por supuesto, más ahora cuando las bibliotecas están cerradas, eh, tiende a ser un poco desplazado, ¿no? Pero yo creo que eso también genera una pereza en cuanto a la investigación. Eh, la gente no sabe qué es un arquitecto, la gente no sabe para qué es un arquitecto ni qué hace. Y de hecho las personas que estudian arquitectura tampoco saben qué es un arquitecto. Y de hecho hoy podríamos no saber qué es un arquitecto, pero pues uno tiene que empezar a investigar para poder saber que un arquitecto no solamente construye edificios, sino que también puede ser docente, puede ser investigador, puede ser comunicador, puede ser diseñador de muebles, puede ser diseñador de interiores, puede ser profesor, puede ser gestor social, puede ser líder social, puede ser político, puede ser, no sé, abogado. Entonces, todo ese gran pintor, puede ser artista, o sea, todo ese espectro que tiene la formación del arquitecto en cuanto al arte, la historia, el concebir la forma, la escala, toda esa formación pues le genera una capacidad de poder desempeñarse en diferentes ramas. Entonces yo creo que la formación del arquitecto hoy, por supuesto, es muy influyente el tema de las redes sociales, mucho más ahorita en pandemia, ahorita en cuarentena. Si tú ves, en este mismo momento podrán estar existiendo unos 7 Instagrams Live, además acerca de arquitectura, pueden existir 7 webinars en vivo y así seguirán, o sea, es el exceso también de información. Entonces yo creo que ante todo ese exceso de información, lo que hay que hacer es un poco más selectivos. No en el consumir, porque está muy bueno tomar fuentes de todo lado, pero sí en el poder eh, aplicar y como hacer esa aprehensión del conocimiento para uno y para poder ejercer la arquitectura, ¿sí? Entonces, pues,
Yo digo que hay que evitar el exceso, pero pues sobre todo hay que aprender a tener criterio. ¿Sí? Uno puede estar escuchando a alguien y puede estar en un webinar y, o en un Zoom o en un YouTube Live o en un Facebook Live, pero pues uno pues también tiene que aprender a tener una postura y tener un sentido crítico y decir, no, eso no es así, o mi opinión es esta, y enriquecerse y entrar como en la discusión, en el diálogo y sacar conclusiones, lo cual eso genera muchísimas investigaciones y buenos productos. Este, ¿Cuál consideras que sea la clave para, digamos, tener éxito desarrollando un podcast, un programa como el que tú estás haciendo? ¿Qué consideras que fue Uy, lo más yo creo, importante para...? Porque hay muchos, pues, hay muchos puntos de vista y yo, por ejemplo, he escuchado que algunos dicen no, que es la visión, que tener visión, otros dicen no, es la constancia. Hay tantos factores que yo creo que es diferente para cada quien. Quiero saber cuál crees que fue el tuyo. pues no sé, es la pasión. Para mí La es la pasión. pasión. O sea, cuando a uno algo le apasiona, no es, no importa el tiempo, no importa el lugar, no importa el obstáculo. Y al contrario, pues si algo a uno lo apasiona, pues súper. O sea, yo creo que si alguien quiere hacer en este caso un podcast, pues tiene que hacer un podcast de lo que más le guste. Y pues puede que sea psicólogo, pero pues si un psicólogo quiere hacer un podcast acerca de cocina, ¿por qué no? Si su pasión es la cocina, ¿sí? Si un músico quiere hacer un podcast acerca de pintura, ¿por qué no? O si quiere hacer un sociólogo, quiere hacer un podcast acerca de, no sé, de cumbia, ¿por qué no? ¿Por qué no? O sea, ¿por qué no? Si yo creo que lo principal para poder crear algo y cualquier cosa es que todo esté dentro del mundo de las pasiones. La pasión es lo que a uno le genera toda esa energía para poder seguir adelante. Obviamente, hay días en los que yo no quiero editar podcast, hay días en los que yo no quiero hacer nada, no quiero editar y sobre todo ahora en este tiempo en el que uno tiene que abrazar tantas emociones tan diversas y tan extremas, ¿sí? El miedo, la angustia, el temor, ¿sí? Entonces todo ese tipo de cosas, o el encierro, la desesperación, pero pues también hay que como que abrazar esas también, abrazar esos sentimientos y pues vivirlos, no sé, o sea, hay un meme que empezó a salir, ay, que si de esta pandemia o de esta cuarentena no sales con un proyecto listo, un emprendimiento realizado, no sé qué, es porque no era porque no tuvieras tiempo, era porque no tenías ganas. Carreta, mentira, esto es falso. O sea, también uno tiene derecho a no pararse de la cama, a deprimirse, a no querer hacer nada, a tener ese tipo de sentimientos. Y yo creo que eso no tiene nada que ver con la pandemia, al contrario, yo creo que hasta la creatividad baja en estos tiempos en los que uno está encerrado. Yo donde más pienso es en el Transmilenio. Ahí es donde mejor surgen las ideas. Yo también Entonces pienso uno aquí sin en el salir. metro. Claro, En el metro total, sí. Total, ahí es donde vienen las ideas, donde uno ve a la gente, donde uno dice, hey, chévere, donde uno escucha hasta un podcast, ¿sí? Entonces, es bien interesante. O sea, yo creo que no hay fórmulas, pero por supuesto la pasión es algo, pues, fundamental, primario. Ahora, hablaste de la entrevista con Aravena. Yo he escuchado, bueno, distintas entrevistas. Bueno, escuché la última, la de Bioconstrucción Futura, que Sí, creo que es la genial. última que has sacado. Eh, Sí, Escuché un episodio Trópico Femenino. Me encantó porque resaltaste el papel de la mujer en la arquitectura. Es súper válido porque pocos lo han resaltado, es algo muy chévere. creo que ahí Y ese episodio es súper bonito, el de, o sea, por supuesto estamos en una sociedad que es patriarcal, en una cultura que es patriarcal. Y pues bueno, a veces uno se siente un poco abusivo como hombre hablando acerca de ese tema, ¿sí? Pero y pues por supuesto es algo que existe, ¿sí? El feminicidio es una realidad. el de Lina Bobardi, eh, No, este que lo escuché y fue muy chistoso para mí porque
yo estuve en el Museo de Arte de São Paulo, que tiene la luz De Sao más, Paulo, la el mayor, más grande. la Genial. planta libre más grande del mundo. Sí, Pero yo estuve en una época en la que yo no era estudiante de arquitectura, no tenía ni idea de la arquitectura y me gustó, mientras estaba escuchando el podcast, estaba recordando todo eso, todo ese momento. Y genial. ciertamente, como ustedes estaban diciendo, que genera como una pausa en tanto tráfico y tanto ajetreo que hay en la ciudad. Y justamente yo estaba caminando y yo sin saber nada de arquitectura, donde me detuve fue en ese edificio. Sin saber quién era el Genial. arquitecto, sin saber Hermoso. nada. Luego un señor me dijo, no, esa es la luz más grande del mundo. Es muy bonito poder recordar todo eso escuchando a alguien Es hablando. genial, es genial eso porque pues yo creo que ahí es cuando, para mí yo creo que ahí es como donde uno puede aprender muchísimas cosas en cuanto a que uno relaciona y vincula diferentes puntos. O sea, es esa unión de varios puntos que le genera a uno una reflexión y una aprehensión del conocimiento. Al poder vincular, digamos, el podcast y vincularlo con tu recuerdo, pues y con tu formación como arquitecto, pues por supuesto que se arma un triángulo ahí súper interesante para poder decir, hey, súper chévere, o sea, estuve ahí, investigar de Lina Bobardi, por supuesto que es una mujer espectacular, entonces, y su arquitectura es divina, entonces, pues todo eso es súper chévere, yo creo que es también generar ese tipo de reflexiones ahí, poder vincular diferentes cosas, ¿sí? De pronto uno puede vivir sin, lo que tú me decías de saber o no saber, no sabías ni de arquitectura, pues no importa. Yo creo que no hay que, o sea, tampoco es algo así que sea muy, oh, guas. Pues obviamente la cultura pues está chévere, pero está bien también no saber y está bien aprender y está bien, o sea, uno entre más se da cuenta que empieza a investigar más, pues más preguntas surgen. De pronto no hay que tener las respuestas, sino las Claro, preguntas. en ese momento yo era un estudiante del colegio que no tenía ni idea de quién era Lina Bobardi. Genial, Pero pero qué chévere, muy buena, bonita esa anécdota, muy bonita, pero es interesante como estaba escuchando el podcast y acordándome de ese momento. bonita. Quería preguntarte cuál es tu episodio favorito, cuál has disfrutado más. Mi episodio favorito, todos, mi episodio favorito, aquí hay una arquitecta que se llama Silvia Arango. Te Silvia compromete Arango es mucho una con los otros, arquitecta, con ah, los otros. sí, total, pero no, definitivamente mi episodio favorito es el de Silvia Arango. Silvia Arango es una arquitecta colombiana, investigadora, y la verdad fue de las muchas personas, pero de las principales que me inspiraron a poder crear este proyecto. ¿Mm? La arquitecta Silvia Arango, en un tiempo en el que hubo una Bienal de Arquitectura en Colombia y todos llegaron a presentar sus proyectos de edificios, de casas, de urbanismo, de planes zonales, bueno, en fin, equipamientos, y todo el mundo llegó con proyectos arquitectónicos, está muy bien. Y la arquitecta Silvia Arango llegó con un libro y llevó a la Bienal de Arquitectura y dijo, mire, entonces como que, ay, bueno, ¿y dónde está el edificio, el equipamiento, la casa, la biblioteca, el urbanismo? Dijo, no, mi aporte a la arquitectura en Colombia es este libro. Y entregó un libro. Con ese libro se ganó la Bienal de Arquitectura en Colombia. Entonces yo dije, genial. O sea, hay otras formas de hacer arquitectura. Hay otras formas de hacer arquitectura. Entonces, por supuesto, a mí pues me gusta muchísimo el tema de la comunicación y pues el tema de la docencia, eso es algo que es otro de mis objetivos en este momento. Entonces, pues generar ese tipo de contenidos alternativos y que uno se dé cuenta de que arquitectura no es solamente un edificio, sino que puede ser un libro y es arquitectura, es algo que a mí me hizo muchísimo clic. Entonces, por eso, formas alternativas de hacer arquitectura, un podcast. Considero Ese es que mi,
Ese es mi Sí, episodio favorito, esa entrevista hay con Silvia Arango. muchas formas de hacer arquitectura más allá de una obra. Sí. Genial, Comparto esa idea. súper. Este, ¿crees que se puede vivir de hacer podcast y sobre todo de arquitectura, no podcast de humor, no podcast de otro tema, sino de arquitectura? ¿Lo es Pues posible? no sé si se pueda, yo creo que sí. Aquí hay una podcaster en Colombia muy destacada, que es la podcaster número uno en Colombia, que se llama Diana Uribe, es historiadora. Y pues de ella estuvo 20 años trabajando para una emisora de radio acá en Colombia muy popular y, y migró al podcast después de 25 años de estar trabajando en radio y es historiadora y se dedica al podcast y vive de eso porque no sabe hacer nada más. Y está genial, está genial. Que si se puede vivir del podcast, hay tres conceptos. Yo creo que si alguien quiere como saber acerca de las cosas, tanto para el podcast como para cualquier cosa. Una cosa es el precio, otra cosa es el valor y otra cosa es el, la monetización. Una cosa es tener un precio. Entonces, digamos, la foto de la bisabuela de uno. ¿Cuál es el precio de esa foto? Pues si uno la vende en la calle, pues le darán, no sé, centavos de dólar, 500 pesos, ¿sí? Le darán poco. Ese es el precio que tienen las cosas. Ahora, el valor. Pero pues uno dice, o sea, ¿cómo me va a decir que eso vale medio dólar, 5 centavos de dólar, si eso es la foto de mi bisabuela y eso genera una cantidad de valores en mi familia, de historia y todo eso, en el que uno puede decir, uy, no, esto es tan valioso que no la puedo vender, no tiene precio, no tiene precio ese elemento. Cuando las cosas no tienen precio, empiezan a tener valor, el valor que tienen las cosas. Cuando las cosas adquieren demasiado valor, pueden empezar a monetizar. Entonces el objetivo, digamos, ahorita es que si uno hace con las cosas honestamente, con generosidad honesta, con, con corazón, sin el ánimo de querer llenarse de plata, sino que realmente hacer una labor para la humanidad, dejar una huella en este instante en el que estamos en este plano, entonces es una condena al éxito. Y quizá probablemente a partir de eso uno pueda ganar un dinero, ¿sí? Entonces yo creo que vivir del podcast es como decir que si se puede vivir de la música, o si se puede vivir de la pintura, o si se puede vivir de la literatura. Entonces yo creo que es más bien darse cuenta que no hay que por qué poner todo en temas de dinero, sino que también se puede vivir, de pronto no se puede vivir con mucha plata con podcast, pero sí se puede vivir más feliz, sí se puede vivir con más amigos, sí se puede vivir con más conocimiento, se puede vivir con más reflexiones, se puede vivir un poco más despierto. Y eso, que si se puede vivir del podcast, claro, con el podcast se vive mejor. Ya ponerlo en temas de dinero, pues yo digo difícil, pero es posible. Por supuesto que se puede vivir del podcast, así como se puede vivir de YouTube, a partir de los temas de monetización y planes que hay, en los cuales pues se inserta publicidad, inserta YouTube o inserta Spotify próximamente, y pues a partir de eso pues le generarán al desarrollador de contenido original un pago por eso. Lo otro es pues recibir como donaciones, algo que también se usa mucho en el podcast, que pues que la comunidad decía, bueno, sabes que te invito a un café, entonces te le hacen un giro o vender pauta, todo ese tipo de cosas que manejan todos los medios de comunicación. La pauta, invitados, publicidad insertada y pues de esa monetización pues se lleva. Entonces cuando las cosas tienen valor, la gente empieza también a valorar eso y dice, oiga, pues te invito a un café y le pueden dar un tip o le pueden dar un Patreon
o hay diferentes plataformas de aporte hacia un creador de contenido. Entonces, pues es muy chévere eso en la era digital. Entonces, por ahora, pues yo no vivo de arquitectura para aliens, pero sí vivo muy feliz. Este, he visto que ya hay una mala conexión. Ya estaremos otra vez con Eduardo. Ok, ya, ya lo vamos a estar invitando otra vez. Bueno, esperamos mientras se conecta, ya enviamos la invitación. Bueno, mientras tanto, quería, bueno, decirle a todos, hoy es el Día del Arquitecto aquí en Venezuela, el 4 de julio. Eh, hoy, un día como hoy, en 1945, hace 75 años, fue la fundación de la Sociedad Venezolana de Arquitectos, que fue fundada por 7 arquitectos muy especiales. Por ejemplo, en los que están Carlos Raúl Villanueva, Enrique García Maldonado, Rafael Bergamín, Heriberto González Méndez, Cipriano Domínguez, Luis Eduardo Chatén y Roberto Enríquez. Ellos fundaron la Sociedad Venezolana de Arquitectos. Ya estamos otra vez con Eduardo. Ya, Eduardo, ya te envié la invitación. Listo. Volvimos. Volvimos, sí, ya. Se satura el internet. Bueno, bien, ok, Estaba dale. diciendo que hoy es el día del arquitecto aquí en Venezuela. Sí, Una vez quería genial. felicitar. No, por supuesto, hay arquitectura Estaba venezolana muy destacando, valiosa. Total, total, hay arquitectos venezolanos muy interesantes. ¿cuál te llama la Y atención? hay que hacer un podcast acerca de algún arquitecto venezolano, no lo hemos hecho. Vamos, pues, no, pues, Aquí estamos ahí haciendo el te... intento. No, súper bien, súper bien. Creo que, ¿Cuál arquitecto te llama la atención de aquí de bueno, Venezuela? yo había investigado uno, Alejandro Chataín, yo lo tenía por Chatén. aquí guardado en unas notas, sí, Chataín. Sí, algo muy, como muy modernista, ¿no? Sí. Bueno, es muy modernista. Ujú, genial. Villanueva, sí conoces la obra de Villanueva. De Villanueva, no, no lo conozco. Súper. Bueno, hay que investigar. Carlos Raúl Villanueva. Carlos Raúl Villanueva, genial. Oh, Y bueno, bien. hay otros, está Fruto Vivas. eh, hay muchísimos. Carlos Raúl Villanueva, que hizo la ciudad universitaria donde yo estudio, que es Ujú, patrimonio mundial por la UNESCO, fue declarada patrimonio mundial. eh, genial. y, y bueno, estamos ahí luchando para que se mantenga por las condiciones en las que está Venezuela. Está difícil la manutención de la ciudad universitaria, pero ahí se está haciendo lo que se puede entre toda la Eso comunidad. mismo pasa aquí con la Universidad Nacional de Colombia, que es la universidad más importante y más destacada de Colombia, que es pública y que también pues tiene un tema esa fue hecha por el arquitecto Leopoldo Rotter y es también una ciudad universitaria, de hecho tiene ese mismo planteamiento que fue como esa directriz que hubo en los 1900 para el establecimiento de academias.
colectiva, ¿sí? De intercambio muchísimo entre las disciplinas. Súper genial. No, pues felicitaciones a todos los arquitectos venezolanos. Súper chévere. Ya faltan 10 minutos, entonces Vale. para finalizar, quería preguntarte por Radio Amiga. ¿Has estado haciendo otras cosas con Radio Amiga? No, Eh, eso, no, con Radio Amiga nada. ¿No? No, Que sí, vi no. fotos, pero no sé si hace mucho No, tiempo. ya ahorita solo, sí, hace mucho, mucho tiempo, muchísimo tiempo en el pasado atrás. No, ahorita por supuesto es el proyecto de Arquitectura para Aliens, es un proyecto completamente independiente. Eh, En un momento hay fallas en la... Ajá, sí. Ya, ya. Quería preguntarte, por último, ¿qué se viene? Eh, ¿Cuál es el próximo episodio? Perfecto, de una. Episodios, hay 3 episodios pendientes por editar por temas de trabajo ahorita. No he podido tener el espacio para poderlos terminar de editar. Igual también estamos como preparando nuevas cosas para la nueva temporada, como organizando los temas y también como que es bueno darse un respiro, es bueno darse un espacio para la cantidad de información que está rotando en Internet con respecto a la arquitectura y en los contenidos virtuales. Entonces, pues ahorita es como un tiempo de estar un poquito quieto, el tema de arquitectura para el podcast, seguir moviendo los que ya están, pero tener guardados un poquito para no saturar tampoco tanto, sino como de, encontrar un buen momento. Hay dos podcasts que están ahorita en edición, que es uno con anticuerpos, que es un workshop deslocalizado que se hizo con varias universidades en Medellín, conmigo y con unos colectivos, entre los que está un colectivo que se llama Ruta 4, otro que se llama Convite. Entonces, pues genial, hay unos investigadores, una que se llama Data, y con ellos desarrollamos un tema de poder aplicar arquitectura para las personas y con eso poder hacer mecanismos de protección frente a la pandemia del COVID-19, de autocuidado. Bueno, quería mandar saludos al Tusta, este, Esto, a la San Pablera, qué bien, la saludos a San todos. Pablera, que Sí, son una organización que impulsa el visiturismo aquí en Caracas. Eh, por allí súper. conozco a Nelson, que es un amigo de la San Genial. Pablera, Hay que un es una podcast organización muy que se chévere. llama, También, hay un ¿cómo? podcast que, hay un podcast, de un episodio de podcast de arquitectura para que se llama Urbanismo en dos ruedas, en el cual habla acerca pues de la bicicleta y el urbanismo táctico. Genial. Dentro del otro episodio que se viene es una entrevista con el arquitecto Alejandro Vallejo, es un arquitecto de Costa Rica, de una oficina que se llama Entre Nos, y desarrollan mucho el tema de la arquitectura aplicado en la comunidad. Entonces, como esa interdisciplinariedad, en ese intercambio de conocimientos y construcción, genial. Entonces, tenemos como cuerpos relacionado con protegernos con la arquitectura de la pandemia y el de Alejandro Vallejo de Costa Rica, que es un arquitecto durísimo que se lo recomiendo muchísimo. Entonces, ahí vamos, seguimos Bueno, creando contenido, buenísimo. ahí vamos adelante. Agradecerte, Sí. Eduardo, No, a por ustedes, aceptar esta genial. invitación. No, con mucho gusto, Y bueno, Sebastián. ya la entrevista va a estar disponible en Spotify, YouTube y las otras plataformas. Muchísimas gracias y es un placer para mí Gracias. tener un invitado Genial. de otro país que es colombiano también, compatriota, compatriota mío. Eh, Y Nada, no, muchísimas gracias a ti, saludos a todos y pues nada, vamos arriba ahí Venezuela, vamos arriba Latinoamérica. Yo creo que hay que seguir resistiendo y ahí vamos, ahí vamos. Ahí, ahí está la esperanza y la esperanza no está en reflexión con el conocimiento y que sigamos adelante creando cosas valiosas. Entonces, muchísimas gracias a ti, muchos saludos y mucha larga vida para My Urban Blog y todo tu proyecto.
todo el apoyo que necesites con muchísimo gusto y para adelante de parte mía y de Arquitectura para Aliens. Bueno, un saludo a los otros miembros, a Ricardo y a Alejandra, Dale, y, bueno, invitar súper. a las personas que están escuchando al próximo episodio que va a ser con el arquitecto Víctor Sánchez Tafur sobre arquitectura y las maquetas como instrumento de representación. Genial. Va a ser la próxima semana, entonces para que estén pendientes por allí, va a ser por el Instagram, voy a estar avisando todo y bueno, Bueno, súper muchísimas bien. gracias. En esta pandemia el medio ambiente está muy agradecido con las facultades de arquitectura, ya que no hicieron maquetas. Sí, Dale, súper bien. Muchísimas gracias. muchas gracias. Chao. Vale, bye.